Finalmente he dibujado a Vegeta en su estado más poderoso y honestamente me ha encantado. La pose, los colores y su cara de loco. ¿Crees que valió la pena la espera del Mega Instinto? Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Para dibujar a Vegeta, como se ha vuelto habitual en mis dibujos, hice un sketch muy sencillo. No te fijes en sus ojos, ya que creo que me pasé con su cara de loco. Y es que la primera vez que vi en el manga esta forma de Vegeta, lo primero que me recordó es a la saga de Buu, cuando se volvió Majin Vegeta, y eso es lo que quería rescatar. Por eso su cabeza está un poco inclinada y está levantando el mentón con la mirada hacia abajo. Según mi punto de vista, el cabello es el mismo que ha llevado el personaje, pero un poco más crespado, sobre todo en la parte cercana al cuello. Por cierto, si esperabas tanto para ver un dibujo en el canal, ¿por qué aún no le das me gusta? Así está mejor, gracias. El cuerpo de Vegeta será muy básico, muchos músculos y poca ropa, ya que apenas lleva los restos de su traje azul. Aunque esto lo cambiaré después, ya que me gusta mucho cómo se ve con el traje completo, y si por mí fuera lo pintaría de negro como en el manga. Lo que le dará una vista más llamativa al dibujo serán las manos. Una de ellas estará haciendo un gesto de arrogancia y la otra estará lanzando a un lado los restos de su armadura. Para las manos expresivas siempre intento basarme en una imagen real. ¿A que no adivinas de quién son las manos de las que suelo tomar referencias? Si sabes la respuesta, escríbelo en los comentarios. De camino a la segunda mano formaremos el lavadero de Vegeta, donde seguro Bulma lava mucha ropa. El brazo restante será ligeramente más pequeño conforme nos alejamos del torso, y primero dibujé la mano en una pose rara, después decidí cambiarla por algo más firme, como si la estuviera sujetando. Por último, la armadura, y notarás que la hice completa, hasta que me di cuenta y borré parte de ella para dibujar algunas grietas y trozos de esta en el aire. Una vez que mi idea está algo más concreta, pasaré el dibujo a la computadora, donde lo afinaré para que sea un dibujo digno de pintar. Y puedes ver que además de cambiar de forma y posición algunas secciones, afiné todo para obtener este sketch, el cual pintaremos con marcadores y lápices de colores. Lo pasaremos a lápiz con la ayuda de la mesa de cristal, y colocando una lámpara debajo, crearemos una superficie de luz como en los animadores de antaño. Pudimos haber pintado una impresión, pero regresamos al lápiz ya que quería añadirle esa energía en forma llameante. Y después de esto podemos usar el multiliner y remarcar lo que pintaremos. Con una goma borraré ligeramente toda esa energía llameante, la cual remarcaré con un marcador de punta fina, color fuchsia o un rosa muy brillante. Y después con este mismo marcador pintaré un margen en la zona interior. Ahora, con un marcador aún más fino, pero de color rosa neón, pintaremos una delgada línea alrededor de cada llama de energía. Ya podemos pintar a Vegeta y comenzaré con la piel, para lo cual pasaré primero este marcador beige ladrillo. Después, sobre las zonas pintadas y las que aún están en blanco, pasaré este marcador color cascarón de huevo. Al final, volveré a pasar el marcador beige ladrillo en algunas partes para un efecto un poco más oscuro. Y así repetiré este proceso en todas las zonas donde se ve la piel de Vegeta.
Para las zonas sombreadas en el traje de Vegeta usaré este marcador que parece lila pero en realidad pinta como un azul ultramarino. Ahora pintaré las zonas que faltan con este marcador azul claro algo opaco, dejando pequeñas zonas en blanco. Con un marcador azul oscuro profundizaré en el sombreado. Y claro está que repetiré el proceso en todo su traje azul. Por cierto, YouTube dice que muchos de ustedes que miran mis videos aún no están suscritos. Estoy seguro que no quieres perderte el contenido del canal, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos dibujos y esculturas, que seguro serán épicos. Pintaré el sombreado de los guantes con este marcador gris muy claro y con un gris normalito de Sharpie haremos las sombras más oscuras, aunque en menor medida. Repetiré estos mismos marcadores en la armadura de Vegeta, pero en la zona interior usaré este gris más oscuro, el cual mezclaré con un gris claro en la orilla agrietada. Para la zona siguiente usaré primero amarillo canario en las sombras, después amarillo y finalmente un marcador naranja. Pintaré ojos y boca con la ayuda del marcador gris claro. Ahora sí, pintaremos el cabello. Y al inicio sentí que estaba quedando como el Super Saiyan God de color rojo, pero conforme fui avanzando tomó el tono púrpura del Mega Instinto. Verás que pinté de rosa los bordes del cabello y después con violeta pinté las zonas que estaban en blanco, para después pintar con un color púrpura el sombreado. Lo siguiente será profundizar un poco más con un color morado bastante oscuro. Pinté los ojos con el marcador rosa de punta fina y profundicé con el marcador violeta del cabello. Con los marcadores amarillos de la armadura pintaré el pendiente que le dio Bills y ya podemos usar lápices de colores. Con café profundizaré un poco en la piel, aplicando menos presión mientras nos alejamos de la zona donde iniciamos. Con un lapicero de gel blanco daremos brillo a los ojos y con un lápiz negro haremos lo mismo que en la piel, pero ahora en el sombreado de su traje azul. Con esta tiza pastel de color muy similar a la energía pintaremos alrededor de Vegeta, pero no mucho. Y casi me olvido de darle ese daño de batalla que tanto usa a su favor el Mega Instinto, así que colocaré una hoja para no manchonear el color pastel y con lápiz negro haré algunas líneas y con rojo un poco de salsa de tomate en la piel. Sí, salsa. Añadimos más salsa de tomate en la mano y puedes ver que con el lápiz negro la oscureceré un poco para que se vea más visceral. Con este mismo lápiz decidí profundizar en el cabello, guantes y su armadura.
Con el lápiz blanco resaltaremos, daremos más brillo o claridad a algunas zonas en su traje. Y finalizaremos nuestro dibujo pintando el interior de las llamas de energía. Para esto usaré una tiza pastel de un color muy similar y con unos toques de púrpura pintaré las puntas u orillas de estas. Es difícil pintar zonas tan pequeñas con el dedo, incluso con el meñique, así que quitaré los excesos con la ayuda de una goma. Y así es como terminamos un épico fanart de Vegeta Mega Instinto aquí en tu canal Dibújame Un. Mi parte favorita fue su cabello, la cara de loco, la energía en forma de llamas y creo que todo el dibujo. Recuerda que mis dibujos solo los encontrarás aquí, ya que son creados desde cero para tu satisfacción total. Así que si quieres más videos de dibujos, apoya a este Vegeta con tu like, comenta tu parte favorita y compártelo para que todos sepan que practicando pueden lograr alcanzar el Mega Instinto. Pueden lograr obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Pero esto no termina aquí, ya que este Vegeta es apenas la mitad de un épico dibujo junto a Goku Ultra Instinto, así que dale me gusta y comenta si ya quieres ver la segunda parte.